Madalena, tocamos ahí, padrino. Acuérdense de desactivar sus microfonitos, chicos. Creo que somos toditos. Bueno, vamos a continuar nomás ya. Los compañeros que se quedan ahí después vamos a ir agregando. Bueno, entonces hablábamos de las ceras, ¿verdad? Que tienen esa estructura solidificada, ¿verdad? Gracias a la presencia de los enlaces simples, ¿verdad? Y que obviamente se encontraban en varias estructuras, ¿verdad? Que en el caso de los animales se encontraba muchísimo en la parte de pelo, plumas, ¿verdad? Y en los insectos, ¿verdad? A nivel del exoesqueleto, ¿verdad? Como impermeabilizante, ¿verdad? Para obviamente que no se altere esa estructura de esos elementos. Principalmente, obviamente a nivel de las aves es bastante importante, ¿verdad? Para que puedan desarrollar el proceso de volar. Y aquí recordando nada más otra vez. Me dice, los fosfolípidos tienen cabezas solubles en agua y colas insolubles en agua. Y recuerden que a eso se lo denominaba anfipáticos. Entonces los fosfolípidos tienen estructura anfipática. Cabeza polar hidrofílica, cola apolar hidrofóbica. Me dice que la membrana plasmática separa el interior de la célula del exterior, ¿verdad? Que eso ya lo mencionamos, ¿verdad? Que sirve de cierta forma de separación y comunicación, ¿verdad? Separación, ¿verdad? Evitando la comunicación con las células adyacentes, ¿verdad? Evitando que se mezclen sus componentes, y de cierta forma también en comunicación, permitiendo que ingresen y salgan sustancias a través de ellas. Los fosfolípidos son iguales a los aceites, salvo, ¿verdad? Que uno de los 3 ácidos grasos, porque mencionábamos, ¿verdad? Que en el caso de los triglicéridos, ¿verdad? Los aceites, ¿verdad? Que eran constituidos por 3 ácidos grasos y glicerol, ¿verdad? En este caso, uno de esos ácidos grasos se reemplaza por el grupo fosfato, que tiene unido un grupo funcional corto que contiene nitrógeno. O sea, tiene una cabeza fosfato nitrogenada, el cual es polar, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Vemos aquí el grupo fosfato, ¿verdad? Tenemos también un glicerol, y en este caso tenemos 2 cadenas de ácidos grasos, ¿verdad? Dijimos que tiene 3, en este caso 2 cadenas, tenemos un ácido graso saturado, uno insaturado por la presencia de doble enlace, y la cabecita que tenía un grupo fosfato. O sea, este ácido graso se reemplaza por el grupo fosfato. Aquí se puede añadir un nitrógeno junto con el glicerol, formando obviamente estos elementos, la cabeza hidrofílica o polar y la cola hidrofóbica o apolar. Y aquí me mencionan los esteroides, ¿verdad? Que nosotros ya hablamos de esto, dijimos que era de importancia, ¿verdad? En el caso de las hormonas, por ejemplo, ¿verdad? Las hormonas esteroides. Los esteroides son prácticamente compuestos orgánicos que derivan de una sustancia denominada esterano. Se compone de vitaminas, hormonas, y en este caso tienen anillos. Me dice que del esqueleto básico los esteroides se proyectan grupos funcionales. Ejemplo de esteroides es el colesterol, ya hablamos de él, ¿verdad? Que es súper importante, como por ejemplo, ¿verdad? En la síntesis de vitamina B, hormonas esteroides, ¿verdad? Las que son hormonas sexuales, ¿verdad? Entre otros. El colesterol es un componente vital de la membrana celular, eso ya mostramos también en las diapositivas anteriores, que están prácticamente impregnados entre los fosfolípidos. También se usa para sintetizar esteroides, ¿verdad? Que incluyen las hormonas sexuales masculinas y femeninas, y ahí ya mencionamos prácticamente a los andrógenos como la testosterona, así como también dentro de los estrógenos al estradiol, súper importante para la presencia de los caracteres sexuales secundarios, tanto masculinos como femeninos, ¿verdad? Y aquí tenemos ahora un ejemplo de los esteroides,
Ya tenemos el colesterol, que está formado por estructuras cíclicas, 4 estructuras cíclicas. Aquí tenemos la estrona. Y aquí tenemos la testosterona y corticosterona, ¿verdad? Que está compuesto por 4 estructuras cíclicas. Y esto también seguro ya escucharon hablar, ¿verdad? Del colesterol que se divide en dos, HDL y LDL. ¿Verdad? El colesterol amigo, o el bueno, se lo denomina HDL. Son lipoproteínas, o sea, proteínas unidas a lípidos de alta densidad, y el colesterol malo o enemigo es el LDL, que están relacionados con ataques al corazón, accidentes cerebrovasculares, entre otros. Y esto ya hablamos también que las plantas prácticamente casi no poseen colesterol. Aquí tenemos, ¿verdad? Nuevamente el malo, LDL, se acumula en arterias, ¿verdad? Formando una capa que produce estenosis o estrechamiento de la luz a nivel de las arterias. Esto se puede llegar a solidificar, ¿verdad? Y producir prácticamente un engrosamiento y endurecimiento de las mismas, haciendo que haya más resistencia de la sangre para pasar por aquí, aumentando por ende la presión arterial. Y el colesterol bueno, HDL, regula prácticamente el almacenamiento del colesterol malo y también ayuda a la excreción del mismo. Después hablamos prácticamente de los lípidos en cuanto a las propiedades. Podemos dividir en lípidos simples, el cual dice que su punto de fusión depende de los ácidos grasos constituyentes, o sea, dependiendo de cuántos ácidos grasos tenga, así como también la presencia de dobles enlaces me van a dar esta característica, ¿verdad? Me dice que los saturados de cadenas largas se funden a mayor temperatura. Pero acuérdense, saturado que no tiene más enlace doble, tiene enlace simple, entonces es duro, entonces se funde a mayor temperatura. El predominio de ácidos grasos saturados e insaturados de cadena corta es responsable del estado líquido a temperatura ambiente. Los aceites generalmente son ácidos grasos insaturados, o pueden ser saturados pero de cadena corta, los cuales obviamente al tener una cadena menos compleja se puede diluir más fácilmente. Me dice que si se calienta una grasa neutra en presencia de bases fuertes como COH, hidróxido de potasio, OH, y hidróxido de sodio, queda libre glicerol y se forman jabones, ¿verdad? Y acá hablamos de saponificación, ¿verdad? La saponificación, o el proceso de saponificación, digo bien, ¿verdad? Es un proceso que se produce mucho, se utiliza mucho a nivel de los lípidos, ¿verdad? La saponificación prácticamente es un proceso químico de hidrólisis, en este caso va a ser de un éster en un medio básico, ¿verdad? Por el cual prácticamente un cuerpo graso, ¿verdad? Uniéndose a una base, como mencionamos acá, y agua, me da como resultado un jabón y una glicerina. O sea, en este caso, esta grasa o aceite unido a una base que dijimos que puede ser hidróxido de potasio o hidróxido sódico o hidróxido de sodio o hidróxido sódico o hidróxido de potasio, KOH, me da lugar a la producción de jabón y una glicerina, ¿verdad? Eso sería el proceso de saponificación o, digamos, el proceso de producción de jabones a nivel de las grasas. O es, digamos, la forma en la cual las grasas se llegan a desdoblar. También dice que por medio de un proceso que se denomina hidrogenación, o prácticamente añadir un átomo de hidrógeno, en este caso, a las grasas, ¿verdad? Se forman grasas sólidas que son las margarinas. En este caso, a este ácido graso le agrego un hidrógeno, ¿verdad? Y me da lugar a lo que sería una grasa sólida, ¿verdad? ¿A qué se debe la palabra cis y trans?
Nada más es un término que se utiliza en la parte de isomería, ¿verdad? O la parte estructural, digamos, de la molécula, ¿verdad? Una forma fácil de poder distinguir es cis, se le llama cuando los hidrógenos están del mismo lado, y trans cuando los hidrógenos están en lados opuestos, ¿verdad? Esa sería una forma fácil de poder clasificar o decir que son cis y trans. Pero nada más se refiere a la posición que ocupan en este caso los grupos de hidrógeno. Gloria, si podés desactivar tu micrófono porque no te puedo silenciar, no sé por qué, y se mezcla con lo que digo. Y luego me habla que por oxidación, Gloria, ¿será que podés apagar tu microfonito, por favor? Porque no puedo silenciarte. Y si es así, voy a tener que sacarte de la sala y no te quiero sacar. Ahí está. Bueno, y también hay un proceso que se llama oxidación, ¿verdad? Produciéndose primero peróxido y después se rompe la cadena de los ácidos grasos, dando un olor y sabor rancio, ¿verdad? Que se llama rancidez oxidativa, ¿verdad? Esto se desarrolla, digo bien, mediante el proceso de beta oxidación, que ya hablamos hace rato. Bueno, en cuanto a los lípidos complejos, mencionamos aquí a los fosfolípidos, que son súper importantes, ¿verdad? Estos prácticamente no cumplen, chicos, una función energética, como en el caso de los triglicéridos, ¿verdad? Que cumplen, o que constituyen lo que sería la grasa corporal, sino que cumplen más bien función estructural, ¿verdad? Y también cumplen ciertas funciones regulatorias, ¿verdad? Los fosfolípidos están formados por un alcohol, un ácido graso y un ácido ortofosfórico o un ácido fosfórico también pueden encontrar según literatura. Dentro de los fosfolípidos tenemos otra vez varias clasificaciones, ¿verdad? Dentro de estas, por ejemplo, tenemos a los glicerofosfolípidos, ¿verdad? Se les llama también fosfoglicéridos, son prácticamente componentes principales de la membrana celular. En este caso no hay mucho de qué hablar porque al hablar de que son fosfolípidos ya estamos prácticamente indicando de que cumplen función meramente o prácticamente estructural y regulatoria, ¿verdad? Mucho otro tipo de función no cumple. Entonces, son componentes importantes de las membranas celulares, derivan, en este caso, del ácido fosfatídico, las moléculas formadas por glicerol esterificado, dice por ácido graso en el carbono 1 y 2, y por medio del ácido ortofosfórico en el carbono 3. Creo que tengo la imagen, sí. Bueno. Glicerofosfolípidos entonces. Están formadas por glicerol esterificado, por ácidos grasos en el carbono 1 y 2. Carbono 1, carbono 2. Por medio del ácido ortofosfórico en el carbono 3. Ácido ortofosfórico o ácido fosfórico. Ácido fosfórico, carbono 3. En el carbono 1 y 2 tengo prácticamente ácido graso. Aquí, 1 y 2, con un grupo ester. Luego tengo los esfingolípidos. Los esfingolípidos dice que el más abundante es la esfingomielina, formada por alcohol de 18 carbonos, que es denominado esfingosina, que está aquí la esfingosina. 18 carbonos dice, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 carbonos. ¿Estamos de acuerdo, creo yo? Esfingolípido, entonces el más abundante es la esfingomielina, formado por alcohol de 18 carbonos. Se denomina en ese caso esfingosina. Un carbono. Este le agarra al carbono. 12 carbonos. 13 ya son. 14, 15, 16,
17, 18. Este no cuento porque es un enlace a alcohol. Este es un alcohol. Después también está formado por un ácido graso. Aquí tenemos el ácido graso. Ácido ortofosfórico. Aquí. Y colina. Que es lo que queda aquí. Y aquí me forma la fosfocolina. Y la unión prácticamente en este caso de este ácido graso con la fingosina me da lugar a lo que sería la ceramida. Bueno, dice el ácido graso no forma un éster, sino una amida con la función NH2 del carbono 2 de la esfingosina. Carbono 2, perdón, aquí está, carbono 2 de la esfingosina. Aquí me forma mi enlace amida. NH2 o NH, como lo quieran llamar. En este caso, entonces, no forma un grupo éster, sino que me forma un enlace amida. El grupo éster es prácticamente un enlace entre un alcohol, o un OH, y un grupo carboxilo, que es COOH. En este caso no tenemos una unión de los mismos, sino que tenemos un tipo de enlace amida, entre el carbono 2. Luego me dice el esfingol y ácido graso constituyen la ceramida. Ácido graso con la esfingosina, en este caso me da lo que sería la ceramida, que es la estructura básica, dice, de distintos esfingolípidos. Vuelvo a repetir, esfingolípido. Más abundante, esfingomielina o esfingosina, ¿verdad? Que está formado por alcohol de 18 carbonos. Un carbono. 12, 13 ya, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Estamos bien ahí. Un ácido graso aquí. Ácido ortofosfórico, aquí. Colina, aquí. Unión del ácido ortofosfórico con la colina me da la fosfocolina. En este caso sería un extremo polar. Y en este caso me dice que el ácido graso no forma un éster con este elemento, sino que me forma una amina. ¿Dónde? En el carbono 2. Carbono 1, carbono 2. Aquí. Y el esfingol o la esfingosina, junto con mi ácido graso, me forma lo que sería, aquí lo está encerradito, es la ceramida, que esta es la estructura básica de la mayoría de los esfingolípidos. Luego tenemos los glucolípidos, que son unos azúcares en combinación con lípidos, ¿verdad? Prácticamente sirven como sitios de reconocimiento para interacciones entre célula y célula, ¿verdad? Como pequeños receptores, que eso ya les mostré anteriormente en la diapositiva a nivel de la membrana celular. En este caso ellos no poseen fosfato y me incluyen a otras sustancias como son los cerebrósidos, los gangliósidos y los sulfolípidos. Los cerebrósidos están formados por ceramida, aquí tenemos otra vez a la ceramida, y un monosacárido, o sea, tengo un azúcar simple, específicamente la galactosa. Tengo una ceramida y tengo un azúcar o un monosacárido, específicamente la galactosa. Dice que los ácidos grasos suelen ser de 24 carbonos, abundantes en la sustancia blanca del cerebro y vainas de mielina. O sea, este tipo de sustancia lo encuentro más a nivel del sistema nervioso central y el recubrimiento de los nervios. Cerebrósidos, unión entonces de ceramida con un monosacárido, específicamente la galactosa. Luego tengo los gangliósidos, que están formados por ceramida y un oligosacárido. Oligosacárido, compuesto por varias hexosas. Actúa como moléculas marcadoras, ¿verdad? Aquí entonces tengo mi ceramida y tengo también un azúcar, pero en este caso no va a ser un monosacárido, no va a ser una galactosa, sino que va a ser una hexosa. Luego tengo a los sulfolípidos. Los sulfolípidos dice que son galactocerebrósidos con azufre. Aquí tengo mi sulfolípido, ahora tengo mi ceramida
y tengo acá prácticamente mi azufre junto con mi azúcar. Luego tengo las lipoproteínas, dice que son complejos en los cuales los lípidos hidrófobos, específicamente los trigliceroles, colesterol esterificado, se disponen en el interior y los grupos polares de proteínas. Los lípidos complejos, esteroles libres en forma de superficie, libre en superficie. Las lipoproteínas, ¿verdad? Son prácticamente, como les dije anteriormente, sustancias que ayudan a transportar o llegan a conformar lo que son las apoproteínas, ¿verdad? Que ayudan a trasladar o transportar moléculas grasas, ¿verdad? Y en este caso, las lipoproteínas cumplen o se organizan, mejor dicho, ¿verdad? Como las micelas, ¿verdad? Los cuales las estructuras o las cabecitas van a estar hacia afuera, ¿verdad? Y prácticamente los que son hidrofóbicos se van a mantener hacia el centro. También tenemos otras sustancias asociadas a los lípidos. Ahí tenemos a los terpenos, ¿verdad? Son prácticamente los principales constituyentes de los aceites esenciales en este caso, ¿verdad? Que se encuentran en varias plantas, en varias familias de plantas. Se utiliza muchísimo como aditivo en el caso de las comidas, también en perfumería, ¿verdad? Para hacer fragancias o para mantener la fragancia por la piel, ¿verdad? No sé si es que ya vieron, por ejemplo, la película Perfume, se van a dar cuenta de que el personaje principal, ¿verdad? Prácticamente de las víctimas llegaba a sacar la grasa, ¿verdad? Porque prácticamente se impregna en eso el aroma. Entonces, para eso se utilizan muchísimo los terpenos, ¿verdad? En este caso son derivados de un hidrocarburo, ¿verdad? Que se llama isopreno, y otros tienen estructuras cíclicas, dice como la vitamina A. Aquí tenemos una estructura cíclica. Carotenos, ¿verdad? Ubiquinonas, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, el caroteno, se llega a desdoblar y me da lugar a dos estructuras denominadas vitamina A. Esta sería la fórmula del isopreno que mencionamos anteriormente. Y se forman justamente por polimerización del mismo. Luego tenemos a los esteroles, que son derivados del esterano o, dicho de manera más sencilla, ciclopentanoperidrofenantreno. Todas las sustancias, dice, con este núcleo se llaman esteroides. Ahí tenemos a los esteroles, que esto ya hablamos en las diapositivas anteriores, las hormonas sexuales, también las adrenocorticales, ¿verdad? Los mineralocorticoides, por ejemplo, ¿verdad? Los corticosteroides, entre otros, ¿verdad? Tenemos también a los ácidos biliares y la vitamina D. Después tenemos al colesterol, ¿verdad? Esta sería la estructura del colesterol, les puse dos imágenes, que prácticamente es un esterol con una cadena ramificada de 8 carbonos. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el carbono 17, perdón, el esterol dice con una cadena ramificada en el carbono 8, dice. En carbono 8 tengo acá un enlace nuevamente. En el carbono 17, dice. 1H o hidroxilo en el carbono 3. Carbono 3, hidroxilo. Y doble enlace en el carbono 5 y 6. Carbono 5 y 6. Vuelvo a repetir. El colesterol es un esterol, valga la redundancia, con una cadena ramificada de 8 carbonos en el carbono 17, dice. En el carbono 17 tengo una ramificación. En el carbono 3 tengo un grupo hidroxilo OH y un doble enlace en el carbono 5 y carbono 6. Y solamente se encuentra en tejidos animales. Bueno, haciendo una retroalimentación entonces, podemos decir que los lípidos son sustancias orgánicas que no se diluyen en solventes polares, no así en prácticamente sustancias apolares como éter, silol, ¿verdad? Cloroformo, entre otros, cumplen funciones
importantes como son reserva energética, como estructura, como receptor o regulador de ciertas estructuras, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de clasificaciones, ¿verdad? Como son simples, los complejos, dependiendo también de la presencia o no de enlaces. Teníamos los que son saturados, los que tienen doble enlace, y los insaturados, que no tienen doble enlace, ¿verdad? Hablábamos prácticamente también de que sufren un proceso de saponificación, ¿verdad? Eso no les expliqué, ¿verdad? Bueno, les voy a decir así rapidito. Prácticamente para que los lípidos se puedan digerir, ¿verdad? Pasan por diferentes procesos, ¿verdad? Que son justamente la absorción, la emulsión, la digestión, la metabolización y la degradación, ¿verdad? Ya hablamos de que prácticamente para que se pueda desdoblar esta sustancia se usan ciertas enzimas, ¿verdad? Se desdobla y posteriormente se tiene que absorber, ¿verdad? Generalmente, como les dije, todas las sustancias se tienen que desdoblar hasta lo más mínimo para que se puedan incorporar en el cuerpo, ¿verdad? En el caso de los lípidos se tienen que desdoblar hasta ácidos grasos pequeños, ¿verdad? Generalmente los ácidos grasos de cadena corta se absorben directamente, ¿verdad? En cambio, los triglicéridos y otras grasas generalmente son insolubles en agua, lo cual va a dificultar de cierta forma la absorción. Y para lograr eso, la grasa se tiene que descomponer, como les dije, en pequeñas partículas, ¿verdad? ¿Para qué? Justamente para aumentar la superficie de contacto a las enzimas digestivas, ¿verdad? Que mencionamos anteriormente. Posteriormente, ¿qué pasa? Estas grasas se tienen que emulsificar, ¿verdad? Las grasas de la dieta pasan a ser posteriormente una emulsificación, descomponiéndose en ácidos grasos mediante un proceso que ya mencionamos también, que era la hidrólisis, en este caso de los enlaces de ester, en el caso de los triglicéridos, ¿verdad? Las grasas se descomponen en pequeñas partículas por una acción detergente, ¿verdad? Y también por la agitación que hace el estómago, digamos, o sea, me va rompiendo mecánicamente de cierta forma las grasas, ¿verdad? La acción detergente, ¿por quién se da? Por los jugos gástricos, ¿verdad? Por los jugos digestivos, me empiezan a degradar, ¿verdad? Y también por las sales biliares, ¿verdad? Eso hace que las grasas se desdoblen formándome lo que son las micelas, que también ya hablamos, ¿no? Posteriormente, se tiene que digerir, ¿verdad? Las grasas se tienen que hidrolizar, eso ya vimos también, por las enzimas pancreáticas. Hablábamos específicamente de la lipasa pancreática, la cual me tiene que descomponer los enlaces de ester, convirtiéndome en lo que sería lo más mínimo de mi grasa, que en este caso, en el caso de los triglicéridos, van a ser monoglicéridos, que ya vimos también, ¿verdad? Y una molécula de glicerol, ¿verdad? Posteriormente ocurre lo que sería el metabolismo, ¿verdad? Los ácidos grasos de cadena corta, como dijimos, penetra directamente en la sangre, pero una parte tiene que ser reesterificada, ¿verdad? O tengo que volver a formar a triglicéridos, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Y ahí sí se incorporan prácticamente a la sangre, ¿verdad? Me llegan a formar lo que son las lipoproteínas, ¿verdad? Para poder justamente enviar a ciertas células, o me llevan esas grasas hasta ciertos lugares para llegar a formar las reservas, ¿verdad? Y luego ocurre el proceso de degradación, ¿verdad? En el cual los ácidos grasos se descomponen por por esta forma química que sería la beta-oxidación, ¿verdad? Donde ocurre a nivel mitocondrial y a nivel de los peroxisomas para formar lo que sería la acetilcoenzima A. ¿Para qué me sirve la acetilcoenzima A? Justamente influye en el ciclo de Krebs, ¿verdad? ¿Cómo? La acetilcoenzima A se tiene que desviar hasta lo que sería la formación de una sustancia que se llama acetoacetilcoenzima A. Y este se tiene que formar hasta lo que sería el ácido acetoacético, el cual se va a metabolizar hasta darme lugar lo que sería el ácido dihidroxibutírico y una acetona, el cual prácticamente se me forma lo que sería por una descarboxilación de lo que sería el acetoacetato. Y
Este proceso ocurre también para llegar a formar lo que les dije anteriormente en el caso de los rumiantes y también obviamente a nivel de los monogástricos cuando no hay, digamos, o se necesita de cierta forma los azúcares o hay en poca cantidad como otra fuente energética y se llegan a formar lo que serían los cuerpos cetónicos, que como les dije en el caso de acumulación o excesiva cantidad de grasa o excesivo proceso de lipólisis, mejor dicho, se llegan a producir patogenias como serían la cetosis, acetonemia, entre otros, cetoacidosis también. Y prácticamente esto sería todo lo que respecta a lípidos y nos vemos entonces la próxima clase, chicos, ya de manera presencial. Muchas gracias por estar, que pasen bien.